el proceso de la resurrección. Todo el mundo celebra la muerte de Jesucristo, pero muy poca gente celebra la resurrección. El diablo siempre ha querido tener a Jesucristo bajo la tumba, pero nunca celebra la resurrección, porque el proceso de la resurrección es la división más grande de la historia. Es decir, el poder de haber Jesucristo resucitado es donde se divide de todos los aspectos de la tierra. El Buda dijo cosas muy importantes en la tierra, y mucha gente en China habla sobre las palabras del Buda. Sin embargo, el Buda murió. El Buda nació en un año, vivió y murió en un año, y ahí terminó la historia del Buda. Luego muere Mohammed y Mahoma, que es precisamente, por decir así, el profeta de Alá, de los musulmanes. Nació, vivió y también murió. Y ya se sabe solamente hasta que murió. Todo el mundo amaba a Lenin en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Antiguas. Amaban a Lenin, y era un tremendo escritor en muchas cosas. Pero si usted va a la Plaza Roja, encuentra la tumba de Lenin, y ahí está Lenin. Si usted ve por lo menos la tumba de Mao Zedong, que tanto lo amaba China, la historia de Confucio, tanto que lo amaban casi como un dios. ¿Y qué pasó con él? Ahí está la tumba. Pero nadie, ningún hombre sobre la faz de la tierra había podido vencer la muerte con poder. Así que si tú vas a la tumba en Israel, donde estuvo el cuerpo de Jesús, solo encuentra una letra, unas palabras en hebreo que dice: no está aquí, ha resucitado. Amén. Las palabras que le dijo el ángel a una mujer cuando fue a ver a Jesús, le dijo: ¿qué haces? ¿O por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy por hoy hay miles de religiones a nivel mundial, pero no todas ellas pueden decir que tienen un Cristo que venció la muerte. El yoga no tiene un Cristo que haya vencido la muerte. Los budistas no tienen un Cristo que haya vencido la muerte. Los alquimistas, ni tampoco los metafísicos, ni Sai Baba, ni ninguno de los Brahmarata y Ramayana de la India, ni ningún tipo de religión oriental, de ninguna, puede tomar la autoría y decir que su Señor o su líder venció la muerte. El único que venció la muerte con todo poder, que se burló de la misma muerte, que estableció leyes diferentes en el infierno, que se paró encima de la garganta de la muerte, que la llamó delante de todo el mundo y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y que luego le dijo al sepulcro: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y luego, por encima de los lazos de la muerte, él empezó a brotar de la tumba, movió el cielo. Cuando él iba subiendo, la mirada del cielo estaba puesta para la tierra, y allí mandó a Gabriel: Gabriel, corre, Miguel, corre, quiten ahora mismo la piedra, porque mi hijo ha resucitado. Mi hijo ha resucitado. ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? Él no está muerto, Él ha resucitado. Amén. He's arise. Él no está muerto. Por eso esa canción dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Jesus, aleluya. Ya está bien ya. Amado, les amo en el nombre del Señor. Así que la historia es importante, pero quiero aclarar algunos puntos sencillos que sé que van a ser de gran provecho en ese lugar. Y
Me gustaría que ustedes pongan un poco atención. Voy a presentarles una especie de película sencilla, corta, a figurarla de los últimos momentos en la tumba, ¿no? En la tumba. Siempre he querido hacer una película porque Dios me ha hecho un experto en todo lo que hizo Jesús en la tumba, todas las cosas que hizo, siguiendo todas las profecías de Isaías, Ezequiel, Zacarías y Oseas, y aún 1 de Corintios 15. Quiero decirle que cuando Jesús bajó a la tumba, le dicen, no fue cualquiera que bajó a la tumba. El Espíritu que ungió a Jesús en vida, cuando él, parado leyendo el libro, el rollo de Isaías, dijo, por cuanto me ungió Dios, ahí estaba hablando de su Espíritu, para dar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los oprimidos de la cárcel, a los presos, a los quebrantados, para dar vista a los ciegos. Ese mismo Espíritu que estaba con él en la tierra, ese Espíritu lo siguió a él y entró con él hasta la tumba. Tengan en cuenta este detalle. Su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entró con él hasta la tumba. Cuando vinieron las mortajas que pusieron en él, cuando lo envolvieron a él, Anás y Caifás creían que ellos habían acabado con toda la situación y el problema que había en Israel al haber matado al que se llamaba ser el Hijo de Dios. Oh, come on. Cuando le pusieron esas mortajas, el diablo quería estar seguro que no se moviera. Pero lo que ellos ignoraban era lo que él había dicho en la tierra. Si yo sano estos hombres, si yo reprendo estos demonios, si yo saco demonios, si yo le hablo el mar y me obedece, es porque el Espíritu de Dios está en mí. Y si el Espíritu de Dios está en mí, es porque el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Ahora mire, así que el reino de los cielos es una autoridad, es un gobierno. Listen, escúchenme en esto bien claro. Cuando él muere, el mismo reino, el Espíritu de Dios, entra con él a la tumba. El Espíritu de Dios hace dos trabajos. Número uno, tiene el cuerpo de él para que no se pudra. Así que mientras que ellos creían que el problema se había acabado, mientras Anás y Caifás tomaban vino celebrando y diciendo, se acabó el problema, ya enterramos al hombre, el Espíritu de Dios sostuvo con su energía, con su vida, con su palabra, sostuvo el cuerpo para que no viera corrupción. Eso lo dice Salmos, para que su santo no viera corrupción. Número dos, su Espíritu bajó a las partes más profundas de la tierra, a las mismas cavernas del infierno. Y allá el Espíritu Santo que estaba con él en la tierra también estaba haciendo milagros en el mismo infierno. ¿Se necesitaban milagros en el infierno? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuáles eran? Número uno, los demonios quisieron atarlo, porque cuando una persona muere es atada por el pecado. Yo siempre he dicho que hay una cadenita que muere con las personas y que va con las personas al infierno, y de él las ata el diablo. Sí, el diablo quiso atarlo, pero no tenía cadenita. Jesús no tenía de dónde agarrarlo, porque él no había hecho pecado. Así que los demonios, yo siempre digo que el Satanás estaba así: átenlo. Y los demonios, sí, ya estamos queriéndolo atar, pero no hallamos por dónde. No le encontramos la cadenita. ¿Alguno le ha visto la cadenita? Y los demonios daban vuelta mirando a ver por dónde ataban a Jesús. Pero él se paró frente a ellos.
Con una leve sonrisa los miraba y no lo pudieron atar. No podemos atarlo. Y luego llegó y con un solo grito le dijo: ¡muerte! Cuando esa voz salió en ultratumba, se dieron cuenta que algo diferente, algo más grande que el rey que estaba durmiendo en la parte de abajo, que se las daba de rey, que se llama en griego Abadón, en hebreo el Apolión, estaba dando órdenes, pero no sabían que más grande que el Abadón, más grande que el Apolión, más grande que la muerte, más grande que cualquier tipo de enfermedad, más poderoso que el cáncer, más grande que cualquier tipo de problema, era el que estaba en ese momento ahí. Es decir, el heavyweight, el big boy de la película estaba ahí y dijo en voz alta: ¡muerte! Se apareció una mujer flaca, sonando en los dientes. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y él le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Eso está escrito en Osea 3. Muerte, yo seré tu muerte. Y luego le habló a toda la bóveda del infierno y le dijo: sepulcro, ¿dónde? ¿Dónde está tu poder y dónde está tu victoria? Luego agarró la muerte, la tiró, le puso un pie arriba y le dijo: hoy hay una sentencia de muerte para la muerte. ¿Tú te imaginas eso? Una sentencia de muerte para la muerte. La muerte estaba siendo matada. Agarró a la muerte y le dijo: deme las llaves. ¿Cuáles llaves? Las que se trajo Judas. Las llaves de muerte y del Hades. Las agarró y empezó a abrir el Señor todos los sepulcros que estaban allí. Le abrió sepulcros a Jacob, a muchos de ellos que estaban allí. Le abrió sepulcros a muchos patriarcas que estaban allí, pero que no estaban siendo atormentados, pero estaban presos. Empezó a abrirles. Ahí estaba Job. Job se acordó de lo que le dijo, que lo que dijo un día. Job dijo: aunque mi carne esté deshecha, mi piel esté deshecha, estos ojos verán a mi Redentor. Ahí se le cumplió. Amén, amén. Que tiene fe, ¿cuántos alaban a Dios? Y le dijo a Job: Job, mire lo que tú creíste, aquí te llegó. Y empezó a predicarle a los espíritus encarcelados. Dice Primero de Pedro: a los espíritus encarcelados. Fueron ellos aceptando, fueron declarando la victoria. Ellos salieron de las tumbas. Mateo 27:52 dice: y muchas tumbas se abrieron en Israel, y lo vieron caminando a todos los patriarcas. Es decir, cuando Jesucristo, cuando el Buda fue al infierno, no tenía derecho ni a abrir una sola palabra. Cuando Mahoma fue al infierno, no pudo decir nada. ¿Por qué? Porque también había pecado. Cuando Confucio fue al infierno, también había pecado. No tenía autoridad en el infierno. Lo tenemos ahora. Sai Baba no tenía autoridad en el infierno. Alcatrox, reyes de la alquimia, no tenían autoridad en el infierno. Le Habum, inventor del rosacrucismo, tampoco tenía autoridad en el infierno. Rockefeller, con todo el dinero, tampoco tuvo autoridad en el infierno. No había autoridad. Pero cuando Jesucristo llegó allí, la Biblia dice que Él es Señor en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. Él es el Señor. Amén. ¿Ustedes se acuerdan que les dije que el Espíritu había descendido con él? Ahora ese Espíritu Santo lo paseó por toda parte y luego llegó y lo agarró y le dijo: vamos para arriba, hijo, vamos para arriba. Y empezaron a subir a Jesús. En el momento que subió Jesús, me llama la atención porque los guardias estaban cuidando. En ese momento ángeles descendieron del cielo. Un gran relámpago hubo en el cielo. La tierra ya no aguantaba con la vida dentro de ella. ¿Tú te imaginas la tierra con Jesucristo en sus entrañas? Se reventó. Empezó a temblar y a temblar. Y luego salió Jesús. Cuando Él sale de la tumba, Él ha resucitado. En ese mismo momento, Él deja escrito varias cosas en el infierno. Primero,
Primero, le dijo a la muerte, muerte y puertas de la muerte. Le habló a todas las puertas de la muerte y a la puerta del infierno y les dijo así: listen, ustedes no tienen potestad contra la iglesia, por lo tanto puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Luego le habló a todos los saetas del infierno, a las espadas, a todas las armas, y le dijo: ninguna arma forjada en el infierno podrá contra la iglesia del Señor, contra los que tengan mis heridas en mis manos. Estableció eso. Y hay un aviso en el infierno que dice: los evangélicos, los cristianos, los que han nacido de nuevo, no son bienvenidos en el infierno. Oye, ¿a ustedes no les gusta eso? Todo el que ha creído en el Señor no es bien visto en el infierno. Nosotros no somos bien vistos en el infierno, porque no hay potestad. Ahora vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 10, 11. Yo lo voy a leer y me voy a tomar poco tiempo. Romanos 8, 10 y 11 dice así. Mire qué lindo dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A ver, déjame explicarle esto. Déjame explicarle que aquí es donde viene todo lo que usted va a entender hoy. Aquí es donde viene todo. El gran proceso de la resurrección. El poder de la resurrección no está solamente en que Él resucitó, no, sino que el espíritu que lo levantó a Él, Él le había prometido a los discípulos y a todo aquel que creía en Él y que creía por la palabra de los que habían creído y los que siguieran creyendo, que el espíritu que estaba en Él iba a estar en ellos, y se le llamó la promesa del Espíritu Santo. Él dijo que vendría sobre vosotros poder. Diga conmigo: poder. Cuando hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu? El espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Pastor, ¿usted me quiere decir que ese espíritu que estuvo con Jesús en la tumba, ese espíritu que caminó en la tierra con Él, ese espíritu que lo levantó de los muertos, está en mí? Sí, Señor, está en ti. Ese poder está en ti, porque lo dice la palabra, porque está establecido en la palabra. Amén. Ahora, ¿cuál es lo lindo de esto? Número uno, oh, camano, usted tiene que oír esto. Hay gente que dice: bueno, es que yo voy a resucitar en el día postrero. No, claro que sí, también. Pero usted técnicamente ya resucitó, porque su cuerpo está muerto para el pecado. Pero en Cristo Jesús ya resucitamos. Diga conmigo: ya resucitamos. Ahora, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos, está en nosotros. El apóstol se pregunta y dice: si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, no era que él tuviera duda. Él lo que preguntaba era: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Porque tienen que recibirlo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, viene la promesa de Dios sobre él. Y le digo: ya lo habéis recibido, porque si ya lo habéis recibido, sepa que ese mismo Espíritu vivificará también
a sus cuerpos mortales. ¿Qué le quiso decir? Le quiso decir, si ese Espíritu de Dios, si ustedes han recibido a Jesucristo, el Espíritu de Dios ha entrado en vosotros. Ahora ya no tengan miedo, ya no tengan problemas. Número uno, la muerte no tiene potestades cuando le dé la gana hacer lo que quiera con usted. El cáncer ya no tiene potestad sobre su vida. Ninguna enfermedad, ni el Alzheimer, ni la diabetes, ni ninguna enfermedad, ni ninguna arma forjada en el infierno tiene poder o tiene potestad contra ustedes. ¿Por qué? Porque ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús está en nosotros, y la promesa es: Él vivificará. ¿Qué quiere decir eso? Él le va a dar vida a su hígado, Él le va a dar vida a su familia, Él le va a dar vida a todo lo que te rodea. Cuando tú camines a una parte, tú rodearás un ambiente de vida, porque el Espíritu de Él es vida. Donde tú vayas, vas a impartir vida. A la empresa que tú vayas, tú vas a dar vida. Al matrimonio que tú vayas, si tú crees, tiene que darle vida. Tú impartirás vida. Tú caminarás y darás vida. Cuando tú hables, tienes que dar vida. Sus hijos tienen que estar llenos de vida. Amén, diga conmigo: lleno de vida, lleno de vida. ¿Cómo es esto, pastor? Hable la palabra, porque el Espíritu de Él se mueve a través de la palabra. El ambiente donde vive el Espíritu Santo se llama la palabra de Dios. Él vive en un mar cargado de la palabra de Dios. Tengo que decirles algo maravilloso, algo muy lindo. Número uno, nos selló las puertas del infierno. Número dos, le dijo a las puertas del infierno que no tenían poder contra nosotros. Número 3, nos dijo que ese Espíritu nos daría vida a nosotros. Así que la garantía de haber recibido a Jesucristo es demasiado grande. Me perdonó mis pecados. Y segundo, ordenó que ninguna saeta del infierno me hiciera daño. Por eso ningún cristiano tiene que estar creyendo en brujería. Que haya brujería, la hay, pero en realidad no es porque el brujo tenga poder, es porque hay demonios trabajando allí. Pero no porque la brujería sea un arte, que Satanás tenga demasiado poder, que quién puede contra él. Hay cristianos que oran, que no dicen eso porque les da pena, pero es como que: diablito, suéltame por favor. No. Usted al diablo no le ore. Usted al diablo no le pida nada. Usted al diablo no se le incline. Usted al diablo no le ruegue. Usted al diablo háblele con autoridad. En el libro de Marcos dice que usted tiene potestad de echar fuera los demonios. Tiene poder contra los demonios. Tiene poder de hablarle. Tú eres un domador de demonios, no eres un seguidor de demonios. Tú no tienes por qué temerle al diablo. El diablo tiene que tenerte miedo es a ti. Tú no eres un seguidor de demonios. Tienes autoridad de decirle: Satanás, escrito está, ninguna arma forjada en el infierno tiene poder contra mí. Por lo tanto, diablo, te vas de mi vida. Oh, come on. Luego dice que ese Espíritu está en nosotros. Así que usted no sabe de qué manera. Usted no sabe, pero usted creyó ayer, usted creyó hoy, usted creyó hace 15 días, usted creyó hace un año. Oh, come on, listen, look at me, everyone, mírame. Usted creyó, pero usted estaba enfermo y usted siente alguna enfermedad. Usted siga caminando, usted siga creyendo, porque hay una promesa, hay algo que estableció Él. Siga caminando. ¿Por qué? Pero es que me siga caminando, porque el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, Él se va a encargar de sanar ese riñón. No se preocupe, siga, porque Él te va a sanar. Él le va a dar vida a esos kidneys, Él le va a dar vida a esa cabeza, Él le va a dar vida a esas neuronas, Él le va a dar vida a esa, aleluya, Él le va a dar vida, alabado sea el nombre de Dios, a esas células de ese cuerpo. Él le va a dar vida, Él le va a dar vida. Diga conmigo: le va a dar vida. Así que usted camine por donde quiera, porque Él te va a llenar de vida. Ahora no hemos terminado. La Biblia dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos llevó
de la mano y nos sentó juntamente donde Él está sentado en el trono. Nos sentó en lugares celestiales. Cuando se habla de lugar celestial, ustedes se acuerdan de mundos paralelos. Cuando hablamos de lugar celestial, estamos hablando de lugares que están encima. Cuando hablamos de lugares del inframundo, estamos hablando de lugares que están abajo. Cuando hablamos de lugares celestiales, estamos hablando de lugares donde todo es creado, lugares donde sale el poder de la palabra, lugares donde todo se establece, lugar donde sale la ley de Dios, lugar donde se dan las órdenes divinas, lugar donde los demonios ahí esa bola tienen que obedecer, lugar para los reyes, lugar para los hombres de reino, lugar para la gente de poder, lugar donde está la unción, lugar donde está la gloria, lugar donde está el génesis de la vida. Cuando la Biblia dice que Él te puso a ti en lugares celestiales, te está diciendo: se acabó el miedo, ya no tengan más temor, porque ustedes están arriba, ya no están abajo. No pongan la mirada en las cosas de abajo, pónganla arriba, porque allí es donde se produce. Jamás no me ha entendido. Usted está por encima. Los demonios saben que tiene autoridad, el infierno sabe que tiene autoridad. Los demonios te tienen que respetar, porque ellos saben que tú estás allá, que el uniforme que tú tienes es de allá, sus vestiduras son de allá, tú tienes un anillo que es de allá, tú tienes un poder que es de allá. Camine sin temor, no le tenga miedo a la oscuridad, no le tenga miedo a la sombra, solamente diga la palabra de Dios: Cristo ha resucitado y por Él estamos en gloria. Es bien importante que nos demos cuenta el gran proceso de la resurrección. De que Cristo haya resucitado, esto no es un cuento para felicitar a niños. Esto no es una historia de niños que cada diciembre le ponen una tumba, la tumba se abrió y ya, y vuelve otra vez. No, no, no. Cuando decimos que Él ha resucitado, estamos diciendo que Él está contigo el 24 de diciembre, está contigo el 15 de julio, está contigo el 18 de agosto, está contigo el 20 de noviembre, está contigo el 30 de marzo, está contigo cada fecha del año, está contigo cada hora que usted se levante en la mañana. El Espíritu de Dios te levanta contigo, está al mediodía contigo, desayuna contigo, almuerza contigo. El Espíritu de Dios come contigo, el Espíritu de Dios se acuesta contigo, el Espíritu de Dios te protege. Aunque 1000 personas vengan a hacerte mal, aunque vengan brujos, hechiceros, santeros, aunque vengan mometanos, aunque venga el mismo diablo, aunque preparen lazo del cazador contra ti, aunque te preparen trampas, aunque te hagan todo tipo de tramoya, aunque te hagan persecución, usted no tenga miedo, porque Él hará que sus enemigos caigan en su propio baldón, en su propia trampa, porque el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Él mora en vosotros, Él te cuida, Él te protege. Tú estás sentado en lugares celestiales. Eso es algo que a Satanás no le gusta. Pero déjame terminar con algo. Déjame terminar con algo. Necesito su ayuda, varón. Ven. Rápidamente sáqueme 2 sillas. Una primero. Vaya sacándome sillas. Miren para acá. Thank you. Miren para acá. Aquí, hasta ahí, ocurrió algo que se llama el génesis del plan de Dios. Espérame ahí. Aquí ocurrió el génesis del plan de Dios. El génesis del plan. El Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios habló por boca del profeta y dijo: desde antes que nacieses te conocí y te di por profeta a las naciones. Ahora el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos desde antes. ¿Cuánto es antes? Miren para acá. Desde antes. Sigan. Desde antes. ¿Cuánto es antes? Miren para acá. Fuimos escogidos desde
desde la época de Isaías, no, desde antes. Desde la época de Ezequiel, no, desde antes. Fuimos escogidos desde Daniel, no, desde antes. Fuimos escogidos desde la época de David, no, desde antes. Fuimos escogidos desde la época de Josué, no, desde antes. Desde la época de Moisés, no, desde antes. Fuimos escogidos desde la época cuando hicieron el mar, no, desde antes. Según la Biblia dice que desde antes que se hiciera una estrella, desde antes que Dios dijera sea la luz, desde antes de la fundación del mundo, Él ya conocía tu nombre. Él sabía cómo ibas tú a nacer. Él ya sabía quién tú ibas a ser. Y la Biblia dice que tenía una lista, y esa lista Él la marcó. La Biblia dice que te señaló. La Biblia dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú eres un escogido de Dios. Eres un elegido de Dios. Un escogido de Dios antes de la fundación del mundo. Come on. El tiempo pasó. El tiempo pasó. El tiempo pasó, pero la lista de los escogidos de Dios estaba ahí. Se la dieron un día y leyó una parte de ella. La leyó un hombre santo. La leyó un hombre santo llamado Noé. Otro día la leyó y se dio cuenta Abraham de esa lista. Otro día la percibió el profeta Daniel. Otro día se dio cuenta que había una lista de escogidos. Se dio cuenta Isaías. Luego se dio cuenta Ezequiel. Luego Jeremías se dio cuenta de esa lista. Luego de repente Mateo allá en el Nuevo Testamento se dio cuenta de esa lista. Pero esa lista se la entregaron a alguien que la iba a cumplir. Se la entregaron a un rabino Galileo, un muchacho que había nacido de José y de María. A la mujer no había conocido varón, y a esa lista se la entregaron a él y le dijeron: haga que esa lista se cumpla. Quiero que me llame mis escogidos. Te he enviado para que me los llame, para que deposite en ellos el espíritu que voy y que te he entregado a ti. Jesús tenía la lista en su mano. Jesús vive. A él lo matan, y antes, cuando él estaba muriendo, él dijo que lo primero que hizo fue que miró la lista de los escogidos, y dice que había un acta que era contraria a toda la humanidad, pero los que iban a creer en él, sus escogidos, dice que él quitó el acta de decreto que había en contra. ¿Sabe cuál era el acta de decreto? Muerte, enfermedad, dolor, agonía y al fin el infierno. Él agarró esa acta Esa acta la quitó de ellos y la clavó en la cruz del Calvario, y poniéndola ahí dice que triunfó sobre los demonios y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Ahora la lista continuaba, pero ya no era una lista normal. No. Ya había un pago por ello, ya se había pagado por ello, ya había una puerta abierta por ello, y empezaron a llamarlo. El primero que lo llamó fue Jesús, y el primero que vino fue Pedro. Luego vino Simón de esa lista, luego vino Juan, luego vinieron ellos, los hijos de Sirene. Luego se vino a ellos y se sumó a la lista. Estaba un muchacho sentado en los tribunos públicos llamado Mateo. Mateo, ven. Luego estaba Marco. Marco también fue llamado. Luego fue llamado Lucas. La lista continuaba. Luego Pedro hizo un discurso, y en ese discurso él llamó y vinieron 5,000 de esa lista. Luego hizo otro discurso y vinieron 3,000 de esa lista. Luego el apóstol Pablo caminó hacia Italia y empezó a llamar. Vinieron más de 40,000 a esa lista. Luego se abrieron iglesias en Antioquía y se siguieron en la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, y empezaron a llamar y vinieron más de esa lista. Luego un avivamiento en Gales y siguieron llamando a los de la lista, y se creyeron más de 150,000 en un año. Luego ese avivamiento pasó a la calle de Susa Street y siguieron llamando a los de la lista. Se convirtieron más de 1 millón de personas. Luego en Pensacola siguieron llamando a esa lista. Luego esa lista se trasladó al África. Luego esa lista se trasladó a América del Sur. Luego esa lista volvió otra vez a América y empezó a nombrarse en Argentina, empezó a llamarse en Colombia, empezó a llamarse en China, empezó a llamarse en toda parte. Y usted está aquí porque un día te llamaron, porque tú perteneces a la lista de los escogidos.
Perteneces a la lista de los escogidos. Tú eres un marcado de Dios. Por eso el diablo no te puede matar. Por eso el diablo no te ha podido hacer daño. Por eso el diablo no te ha podido hacer nada. Has pasado problemas, sí. Se ha rebelado contra Dios, sí. Te ha metido en rollos que no tenía que meterte, sí. Pero aún así Él se ha metido. Te ha sacado de la discoteca, te ha sacado de los bares, te ha sacado de las casas de prostitución, te ha sacado de hacer lo que no tienes. ¿Por qué? Porque tú eres un marcado. La Biblia dice que cuando se cae un pelo de ti, Él dice: se le cayó el 15.972 a mi hijo. Porque dice que aún nuestros pelos están contados delante de Él. Ustedes alaban a Dios por eso. Ustedes pueden darle un aplauso a Dios por eso. Oh, come on, everybody. Come on. Amen. Oh my God. Oh, somebody shout hallelujah. Si alguien. Entonces luego los marcados, cuando Jesucristo resucitó, les entregó su espíritu. Y hoy por hoy, desde la India hasta Groenlandia, Noruega, hasta recorriendo los Países Bajos, recorriendo los países de Canadá, recorriendo Alaska, yendo hasta la Patagonia chilena y la Argentina, caminando hasta Surinam, al lado del Brasil, pasando por las islas de Barbados, yendo a las islas de Trinidad y Tobago, pasando por los Marruecos y aún en la misma Arabia, en los países más inhóspitos y duros del mundo. La lista ha sido llamado. Esos hombres han dicho: heme aquí, Señor, heme aquí. Cuando alguien es un marcado, cuando alguien es una oveja de Dios, Juan dice: mis ovejas oirán mi voz, mis marcados oirán mi voz y me siguen. Si tú eres un marcado, usted está oyendo esta palabra, usted va a oír el llamamiento en su corazón y dirá: yo no voy a pelarme ni un día. Yo también estoy en esa lista. Yo quiero desde ahora mismo que el Espíritu de Dios me llene a mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo tome mi interior. Yo quiero que me vivifique, porque quiero estar sentado en lugares celestiales. Come on. ¿Sabía usted, mi hijo, que el diablo quiso matarte? Oh yes. Y quiso volverte a matar. Y luego lo intentó por tercera vez y quiso acabar contigo. Te trajo esa enfermedad, una enfermedad, y quiso acabar contigo. Pero ¿sabe lo que te dice la palabra, el Espíritu de Dios a ti? Ningún arma forjada en el infierno prevalecerá contra ti. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, porque el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo está en ti. Y Él de repente va a hacer: ay, ¿qué sentí por aquí? Riñones nuevos. ¿Qué sentí por aquí? Ay, algo nuevo. ¿Qué sentí por aquí? Algo nuevo. Usted va a ver cómo se restaura su familia, mi hija. Usted va a ver una restauración total en tu familia. Usted va a ver cómo Dios te va a levantar y tú vas a decir: pero yo no sabía que Dios podía hacer eso en mi vida. Yo no sabía que Él podía cambiar mi vida. Pero tú no viniste aquí por una invitación sencilla. Tú viniste aquí, mi corazón. ¿Sabe por qué, mi reina? Viniste aquí porque Él te ama. Viniste aquí porque Él te ama con amor eterno, hija. Porque Él sabe. Y sabe lo que te dice en esta mañana, mi corazón: yo he resucitado y te he dado vida nueva. A partir de hoy usted va a empezar a contar los días al revés. Va a empezar a decir: los días de mi victoria han llegado, hija. Han llegado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ama shamaropa belemika mia barroja lama le mavira bandalama. Venme Epic Drums un momento. Gustavo está por allí. Epic Drums, Gustavito. Y quiero que ustedes, oh my God, pónganse de pie un segundo. Pónganse de pie un segundo, mis amores. Pónganse de pie un segundo.